Si Jesús es realmente Dios, entonces, ¿con quién exactamente estaba hablando cuando oraba? Esta pregunta en particular ha desconcertado a creyentes, escépticos, estudiosos de la religión y buscadores de la verdad durante cientos y cientos de años. Algunas personas usan esta pregunta para rechazar la idea de que Cristo es divino, mientras que otros simplemente la ignoran por completo, preocupados de que tan solo preguntar pueda de alguna manera dañar sus creencias. Pero, ¿y si esta pregunta en realidad no socava al cristianismo en absoluto? ¿Y si en cambio revela uno de los misterios más profundos sobre quién es verdaderamente Dios? A lo largo de los relatos de los evangelios, observamos a Jesús dedicado a la oración continuamente. Él ora a solas en el desierto, pasa noches enteras orando en las cumbres de las montañas, ora con profunda angustia en el huerto de Getsemaní, e incluso mientras agoniza en la cruz, continúa orando. Entonces, ¿con quién exactamente se estaba comunicando? ¿Estaba Jesús simplemente hablando consigo mismo? ¿Era nada más que un profeta? ¿O acaso las Escrituras nos muestran algo mucho más significativo, algo que existe más allá del tiempo mismo? Esta noche abriremos la Biblia despacio, con reflexión y con total honestidad. Permitiremos que las Escrituras comuniquen su propio mensaje. Y cuando este viaje concluya, quizás llegues a comprender que las oraciones de Jesús no son un problema ni una contradicción. En realidad, son una revelación divina. Así que toma tu Biblia, deja a un lado tus ideas preconcebidas y permanece con nosotros hasta el final. Comencemos. Antes de explorar hacia quién dirigía Jesús sus oraciones, primero necesitamos abordar una pregunta mucho más fundamental, no una basada en costumbres de la Iglesia, no una ligada a ninguna denominación en particular, sino una enraizada completamente en la Biblia misma. ¿Qué declaran realmente las Escrituras sobre quién es Jesús? Porque si nos equivocamos sobre quién es verdaderamente Jesús, entonces cada otra pregunta que hagamos después estará construida sobre un fundamento inestable. Y la Biblia no comienza la historia de Jesús en el pueblo de Belén. Comienza antes de que el tiempo existiera. Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Tómate un momento y presta mucha atención a lo que Juan está comunicando aquí. En el principio, antes de que nada fuera creado, antes de los eventos del Génesis, antes de que existiera la luz, antes de que cualquier materia física llegara a existir, el Verbo ya estaba allí. El Verbo estaba con Dios, lo que significa que eran distintos, en relación, posicionados cara a cara el uno con el otro. Y sin embargo, simultáneamente, el Verbo era Dios, no un ser creado, no inferior, no de importancia secundaria. Juan no debilita esta declaración de ninguna manera, no deja espacio para confusión o interpretación alternativa. El Verbo comparte la misma esencia divina que Dios, pero existe en relación con Dios. Esa sola verdad revela algo absolutamente esencial. La naturaleza de Dios no es aislada ni solitaria, es inherentemente relacional. Luego Juan hace lo que es quizás la declaración más asombrosa de todas. Juan capítulo 1, versículo 14 declara: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Eterno entró en el reino del tiempo. Aquel que no puede ser visto se hizo visible a los ojos humanos. Aquel que es ilimitado asumió limitaciones humanas. Jesús no comenzó su existencia cuando nació en Belén. Él entró en Belén. Entró en el flujo de la historia humana sin dejar nunca de ser eterno. Esta no es una situación donde Dios simplemente creó a alguien para representarlo. Este es Dios mismo entrando en su propia creación. Y los apóstoles comprendieron esta verdad con total claridad. Colosenses capítulo 2, versículo 9 declara:
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Presta atención a lo que Pablo específicamente no dice aquí. No dice que solo una porción de Dios reside en Cristo. No dice que simplemente el poder de Dios reside en Cristo. No dice que solo la autoridad de Dios reside en Cristo. Dice que la plenitud completa de la divinidad reside en Él corporalmente, no por un tiempo limitado, no como un símbolo, sino plena, permanente y personalmente. Jesús no es una representación parcial de Dios. No es el ayudante o asistente de Dios. No es algún ser creado sirviendo como intermediario. Él es Dios mismo, hecho visible en forma humana. Y luego encontramos uno de los pasajes más definitivos en toda la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 8 declara: «Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanecerá por los siglos de los siglos». Deja que esa declaración realmente penetre. El Padre, hablando directamente desde el cielo, mira al Hijo y se dirige a Él como Dios, no en un sentido figurado, no como lenguaje poético, sino en términos directos y literales. El Hijo posee un trono propio. El Hijo reina por toda la eternidad. El Hijo comparte el poder y la autoridad divina. Así que cuando permitimos que la Biblia hable clara y directamente, la conclusión se vuelve absolutamente ineludible. Jesús no es simplemente un Dios entre muchos. Jesús no es meramente un profeta entregando mensajes. Jesús no es solo un sabio instructor moral. Él es completa y plenamente divino, y sin embargo, estas mismas escrituras que proclaman su divinidad también lo representan en oración, lo cual nos lleva al misterio, no un misterio de contradicción, sino un misterio de revelación divina, y esa es la dirección que ahora exploraremos. Entonces, si las Escrituras hablan con tanta claridad, si la Biblia proclama abiertamente que Jesús posee plena divinidad, entonces surge naturalmente una pregunta. Si Jesús es Dios, ¿por qué se dedica a la oración? No solo de vez en cuando, no ocasionalmente, sino constante y consistentemente. Los relatos de los Evangelios nos presentan a un Jesús que ora cuando está solo, ora ante multitudes, ora durante momentos de paz y ora en tiempos de extrema angustia. Lucas capítulo 5 versículo 16 nos dice: «Y él se retiraba a lugares solitarios y oraba». Esto no era una actuación para nadie, no había multitudes observando, no había discípulos presentes, nadie ofreciendo alabanzas o admiración. Jesús se separaba a propósito para hablar con alguien. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: «Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba». Antes de realizar milagros, antes de impartir enseñanzas, antes de enfrentar oposición, mientras todos los demás aún dormían, Jesús ya estaba dedicado a una comunión íntima. Y luego llegamos al momento que crea la mayor dificultad para muchas personas. Mateo capítulo 26, versículo 39 registra: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta no es una oración formal y ritualista. Esta es una oración profundamente personal y cruda, sudor cayendo como gotas de sangre, un alma llena de turbación, una petición que suena casi como vacilación. Y los críticos se enfocan intensamente en estas palabras particulares. Argumentan: ¿cómo es posible que Dios ore a Dios? ¿Por qué necesitaría Dios pedir permiso? ¿Por qué cedería Dios su propia voluntad? Algunos llevan el argumento aún más lejos. Afirman: si Jesús ora, no puede ser posiblemente Dios. Si cede ante otro, debe ser inferior. Si hace peticiones, debe depender de alguien más. Y a primera vista, esta objeción parece tener sentido, pero está construida sobre una premisa errónea. Aquí es donde está el error. Presumen que Dios debe ser simple y singular.
no relacional por naturaleza. Presumen que la unidad divina requiere singularidad absoluta. Presumen que ser uno significa existir en completo aislamiento. Pero la Biblia nunca describe a Dios en esos términos. No en el libro de Génesis, no en los Salmos, no a través de los profetas y no en los relatos de los Evangelios. Las Escrituras nunca retratan a Dios como alguna fuerza solitaria que solo se comunica consigo mismo. En cambio, las Escrituras retratan a Dios como un ser que posee profundidad y complejidad relacional. Desde los primeros momentos de la creación, Dios habla, Dios escucha, Dios envía, Dios ama, Dios responde y Dios experimenta comunión. Y si forzamos un concepto moderno y simplificado de unidad sobre el texto bíblico, fabricamos contradicciones que las Escrituras mismas nunca producen. El problema no es que Jesús orara. El problema es que muchos lectores se acercan al texto cargando suposiciones que el texto mismo nunca enseña realmente. El hecho de que Jesús orara no es prueba contra su naturaleza divina. Es prueba de que algo mucho más profundo está ocurriendo, algo antiguo e intemporal, algo eterno por naturaleza, algo entretejido en la esencia misma de quien Dios siempre ha sido. Y para comprender esto verdaderamente necesitamos mirar más atrás que el pueblo de Belén, más atrás que los relatos de los Evangelios, hasta las primeras páginas de las Escrituras. Porque la respuesta no se origina con Jesús en oración, se origina con quien Dios ha sido desde el principio. Y esa es la dirección que ahora tomaremos. El misterio que rodea las oraciones de Jesús no encuentra su origen en los escritos del Nuevo Testamento, no encuentra su origen en las narrativas de los Evangelios, no encuentra su origen con Jesús arrodillándose en el huerto de Getsemaní. Encuentra su origen en el libro de Génesis, antes de que aparecieran los profetas, antes de que reinaran los reyes, antes de que se construyeran los templos. Encuentra su origen en el momento preciso, cuando la creación misma comenzó. Génesis capítulo 1, versículo 26, registra: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Detente ahí por un momento. Dios no dice, déjame hacer al hombre yo solo. Dice, hagamos. Esta no es una elección accidental de palabras. No es un error gramatical y no es simplemente expresión artística. El texto hebreo original es intencional y con propósito. Dios está hablando dentro de su propio ser, pero claramente no está solo. Y este no es un versículo que está solo en aislamiento. Génesis capítulo 3, versículo 22 declara: He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Una vez más, vemos la palabra nosotros. Génesis capítulo 11, versículo 7, registra estas palabras: Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, ya sea que miremos el momento de la creación, el momento en que la humanidad cayó, o el momento en que Dios juzgó a los que construían la Torre de Babel, vemos el mismo patrón recurrente. Y no te equivoques, Dios no está teniendo una conversación con ángeles aquí. Los ángeles no jugaron ningún papel en la creación de la humanidad. Los ángeles no llevan la imagen de su creador. Lo que estamos presenciando es un diálogo sucediendo dentro de la divinidad misma, un diálogo que las Escrituras nunca intentan racionalizar o descartar, sino que simplemente nos permiten observar. Las personas que leían estos textos hace miles de años reconocieron esto. Incluso los maestros judíos, que sostenían ferozmente su creencia en un solo Dios, se encontraron luchando con estos versículos. Creían en un Dios absolutamente, pero aquí había lenguaje plural mirándolos de vuelta, negándose a ser ignorado.
Luego encontramos quizás el versículo más revelador en todas las escrituras hebreas. Salmo 110, versículo 1. Yahvé habló a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David escribió estas palabras, el monarca más célebre en toda la historia de Israel, alguien que experimentó comunión íntima con Dios. Sin embargo, David distingue claramente entre dos personas: Yahvé, el nombre personal sagrado del Dios de Israel, y mi Señor, Adonai, una palabra que transmite señorío supremo y dominio. Yahvé emite una declaración. A Adonai se le otorga poder, ambos están entronizados, ambos ejercen gobierno soberano, ambos poseen estatus divino, y cada intérprete entendió este salmo como una descripción del Mesías venidero, que es exactamente por qué Jesús lo señala. Mateo capítulo 22, versículo 45. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser esta persona simplemente su descendiente? Jesús no estaba tratando de confundir a nadie, estaba tratando de abrir sus ojos. Si el Mesías prometido no fuera nada más que un hombre, ¿por qué David, el propio rey de Israel, se dirigiría a él con tal reverencia? Los expertos religiosos quedaron sin palabras, no porque el salmo fuera vago, sino porque su significado apuntaba a un lugar a donde se negaban a ir. El texto bíblico ya había revelado algo extraordinario. Dios existe como uno, pero no en aislamiento, no dividido, no existiendo como múltiples deidades, sino poseyendo relación dentro de su propia naturaleza. Una vez que captamos esta realidad, las oraciones de Jesús de repente tienen perfecto sentido, fluyen naturalmente de quien Dios es. Descorren el velo sobre un vínculo que antecede al cosmos mismo. Ahora, ese vínculo eterno ha irrumpido en nuestro mundo y llegamos al desarrollo más asombroso imaginable, el momento cuando el Verbo eterno se envolvió en piel humana. Aquí nos encontramos en el centro mismo de la respuesta. Cada pieza que hemos explorado hasta ahora, la manera en que Jesús se comunicaba con el Padre, las expresiones plurales que Dios usa, los diálogos celestiales dispersos a lo largo de las Escrituras, todo apunta directamente aquí. Jesús no oró porque algo faltara en su naturaleza divina, oró porque asumió la naturaleza humana, y reconocer esa diferencia cambia toda nuestra comprensión. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Aunque existía en la misma forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo de qué aprovecharse, sino que se despojó a sí mismo, adoptando la posición de siervo, apareciendo en forma humana. Pablo mide cada palabra cuidadosamente aquí. Jesús no necesitaba alcanzar la igualdad con Dios. Ese estatus ya le pertenecía completamente. Sin embargo, en lugar de exigir sus derechos, soltó su agarre sobre ellos, no abandonando su deidad, sino dejando a un lado los beneficios que venían con ella. Permaneció completamente Dios. Simplemente dejó de aprovechar lo que ser Dios le daba derecho. Voluntariamente aceptó restricción. Voluntariamente aceptó exposición. Voluntariamente aceptó sumisión. Esto no fue una metáfora, sucedió en carne y hueso real. Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y estableció su morada entre nosotros. El Verbo que existía eternamente no permaneció distante de la humanidad. No se puso un disfraz que lo hiciera parecer humano. Genuinamente se convirtió en uno de nosotros. Carne real, piel vulnerable a lesiones, un sistema nervioso que registraba agonía, pulmones dependientes del aire, un corazón capaz de quebrarse, y vivir en carne crea necesidades que existen solo dentro de la existencia física. La carne anhela conexión, la carne requiere depender de otro, la carne nos impulsa hacia la oración. La oración no señala insuficiencia,
La oración representa lo que los seres humanos fueron creados para hacer. Adán disfrutó de acceso directo a Dios. Israel derramó sus corazones ante Dios. Los profetas llevaron peticiones desesperadas ante Dios. Jesús asume completamente esa postura humana idéntica, no fingiendo, no pasando por los movimientos, sino participando genuinamente. Hebreos capítulo 4, versículo 15. No seguimos a un sumo sacerdote incapaz de entender nuestras luchas, sino que seguimos a uno que enfrentó cada prueba que nosotros enfrentamos, pero nunca pecó. Jesús no observó la tentación desde alguna distancia protegida. Caminó directamente a través de ella. Conoció lo que significaba estar hambriento, conoció lo que significaba estar agotado, conoció lo que significaba cargar con el dolor, conoció lo que significaba tener miedo. Y cuando esos momentos llegaron, respondió exactamente como los humanos fueron hechos para responder. Se volvió a la oración. Cuando Jesús cayó de rodillas, nada de eso fue teatral. Estaba expresando auténticamente dependencia de su Padre, la misma dependencia que Adán rechazó, la misma dependencia que Israel nunca pudo mantener. Jesús se dedicó a la oración porque genuinamente habitó nuestra realidad. Oró no como una demostración de humanidad, sino como un ser humano genuino. Esto es lo que hace sus oraciones tan profundas. Cuando Jesús ora, no expone distancia separando al Creador de la criatura. Él se convierte en la conexión que los une. Dios se negó a permanecer en el cielo emitiendo demandas desde lejos. Se sumergió en nuestra fragilidad, se sometió a nuestras limitaciones. Oró respirando el mismo aliento que nosotros respiramos. Y si Dios mismo, habiéndose vestido de mortalidad, eligió caminar el sendero de la oración, entonces la oración se vuelve innegociable para nosotros. Esta verdad brilla más intensamente en Getsemaní, no dentro de un edificio sagrado, no rodeado de admiradores, no celebrando una victoria, sino solo en un huerto, oscuridad por todas partes, la cruz que se aproximaba pesando insoportablemente sobre un corazón humano. Mateo 26, versículos 38 y 39. El dolor está aplastando mi alma. Me siento cerca de la muerte. Padre mío, si hay alguna otra manera, aparta de mí esta copa, pero finalmente que se cumpla tu deseo, no el mío. Estas no son palabras elocuentes, no llevan formalidad, nunca fueron destinadas a convertirse en declaraciones doctrinales, son completamente vulnerables. Jesús no está analizando teología en este momento, está directamente frente a un dolor indescriptible. Presta atención a lo que expresa. El dolor está aplastando mi alma. Esto no es desapego calmado. Esto es un ser humano en agonía. El Hijo de Dios prueba el terror. El Hijo de Dios carga con la tristeza. El Hijo de Dios siente el horror completo de lo que le espera. Luego clama, si hay alguna otra manera, aparta de mí esta copa. Esto no constituye desobediencia. Esto constituye transparencia. Esa copa contenía ira divina, contenía condenación, contenía abandono, contenía muerte. Todo lo humano dentro de él se alejaba. Luego pronuncia palabras que lo desbloquean todo. Pero que se cumpla tu deseo, no el mío. Esto no representa incertidumbre, esto representa iluminación. Justo aquí, en este mismo momento, las Escrituras nos dan un vistazo detrás del velo. Jesús lleva una voluntad humana que puede sentir terror, registrar sufrimiento y vacilar, junto con una voluntad divina perfectamente sincronizada con el plan eterno de rescate. Estas voluntades no luchan entre sí, pero permanecen separadas. Hebreos capítulo 5, versículo 7.
durante su tiempo en forma humana, elevó oraciones y súplicas desesperadas, acompañadas de clamores angustiados y lágrimas que corrían. Absorbe eso, clamores angustiados, lágrimas que corrían. Dios no estaba escenificando una actuación de sufrimiento. Dios estaba viviendo el sufrimiento. La voluntad humana se encoge ante la muerte. Tal respuesta es completamente esperada. Tal respuesta es genuinamente humana. Sin embargo, el propósito divino se mantiene firme. La oración se convierte en el terreno sagrado donde ambos convergen. La oración no es el lugar donde Jesús aprende lo que el Padre quiere. La oración es el lugar donde Él abraza la obediencia. Aquí Jesús triunfa donde Adán colapsó. Aquí Jesús triunfa donde Israel tropezó. Aquí Jesús triunfa donde toda la humanidad había quedado corta. Y lo logra no ejerciendo poder, sino cediendo. La obediencia nunca sucede por sí sola. La obediencia debe ser voluntaria. La oración proporciona la arena donde esa voluntad sucede. Getsemaní establece una verdad vital. Jesús no está por debajo de Dios porque se rinde. Su rendición es precisamente lo que lo hace el Hijo perfecto. La crucifixión no comienza en el Gólgota, comienza aquí, entre los olivos, donde el deseo humano se somete al propósito celestial. Y precisamente porque Jesús tomó la decisión de obedecer en ese momento, la redención se abrió para todos nosotros, lo cual nos lleva a la siguiente verdad importante. Jesús no está meramente soportando dolor en nombre de la humanidad. Está logrando lo que la humanidad nunca pudo. Él es el segundo Adán. Ese es nuestro próximo destino. Para comprender completamente la razón por la que Jesús oró, necesitamos viajar atrás en el tiempo, no al pesebre en Belén, no a los olivos en Getsemaní, sino hasta el jardín del Edén. Porque la narrativa de Jesús no simplemente aborda lo que Adán hizo mal, lo deshace completamente. Adán tropezó porque buscó independencia. Jesús triunfó porque abrazó la dependencia. Las Escrituras deliberadamente colocan estas dos figuras lado a lado para compararlas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Como dicen las Escrituras, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Nota que Pablo no se refiere a Jesús como simplemente otro Adán. Lo identifica como el último Adán, señalando que este patrón nunca necesitará repetirse. Adán llegó a la existencia en un estado de pureza. Jesús llegó a un mundo ya destrozado por el pecado. Adán paseó por un jardín rebosante de provisión. Jesús se arrodilló en un jardín saturado de angustia. Adán enfrentó una tentación construida sobre el engaño. Serás como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. Dios entiende que en el momento en que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como seres divinos. Adán extendió su mano hacia un estatus que nunca fue suyo. Se aferró a la divinidad a través de la rebelión, pero Jesús ocupaba la posición exactamente opuesta. Él ya compartía plena igualdad con Dios, pero se negó a usarla para su propio beneficio. En lugar de escalar más alto, descendió más bajo. En lugar de declarar autonomía, dio la bienvenida a la dependencia. Juan capítulo 5, versículo 19. El Hijo es incapaz de hacer nada por su propia iniciativa, solo hace lo que observa hacer al Padre. Estas palabras frecuentemente se malinterpretan. Esto no describe restricción, esto no describe incapacidad, esto no describe fragilidad, esto describe armonía perfecta. Jesús no está confesando impotencia, está declarando sincronización completa. El Hijo nunca opera separadamente del Padre, no por compulsión, sino por una elección deliberada de mantener la unidad.
Adán destruyó esa unidad siguiendo su propio camino. Jesús reconstruye esa unidad negándose a seguir su propio camino. Adán prestó atención a una voz que lo alejó de Dios. Jesús presta atención exclusivamente al Padre, y la oración sirve como la demostración tangible de ese vínculo. Jesús no ora porque le falte certeza, no ora porque ocupe un rango inferior. Él ora porque ser un hijo significa existir en relación. Un hijo perfecto presta atención. Un hijo perfecto deposita su confianza en el Padre. Un hijo perfecto permanece conectado. Jesús cumple el rol que Adán fue diseñado para cumplir, el rol que Israel repetidamente falló en cumplir, el rol que ningún ser humano jamás logró mantener. Él existe en completa dependencia de Dios, y a través de esa dependencia traza un camino para que nosotros sigamos. Porque si Jesús verdaderamente funciona como el segundo Adán, entonces todos los unidos a Él se convierten en parte de una raza humana completamente nueva. Romanos capítulo 5, versículo 19. Así como innumerables personas se convirtieron en pecadores a través de la rebelión de un hombre, innumerables personas serán declaradas justas a través de la obediencia de un hombre. La decisión que Adán tomó desató la muerte por todas partes. La obediencia que Jesús ofreció desata vida, y sus oraciones no son periféricas a esa obediencia, forman el canal mismo a través del cual fluye. Jesús ora para revelar cómo se suponía que la existencia humana debía verse siempre, no autosuficiente, no independiente, sino rendida. Y si el mismo Hijo de Dios condujo su vida de esta manera, entonces la oración no es algo que dejamos atrás a medida que nuestra fe se desarrolla. Se convierte en algo en lo que nos adentramos más profundamente, porque la oración nunca se trató de manipular a Dios para que siga nuestra agenda. Se trata de descubrir cómo existir dentro de la suya. Y ahora, con la maldición del Edén deshecha, con la obediencia completamente restaurada, estamos listos para abordar la última idea errónea, la que confunde la oración con fragmentación, el enigma de la unidad divina. Esto nos lleva a otra verdad vital. Dios no existe en pedazos, Dios existe en relación. Ahora nos encontramos con un término que frecuentemente inquieta a las personas, un término que algunos encuentran desconcertante, otros consideran innecesariamente complejo, y muchos sienten la obligación de proteger en lugar de explorar. Trinidad. Pero antes de cargar esa palabra con nuestras suposiciones, examinemos lo que el texto bíblico realmente revela. El Padre es una persona distinta del Hijo. El Hijo es una persona distinta del Espíritu. Sin embargo, en ninguna parte la Biblia introduce tres dioses separados. Introduce un Dios expresándose a través de la relación. Esto no es autocontradicción. Esta es unidad profunda que contiene profundidad. Y las Escrituras no mantienen esto oculto o poco claro. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Después de que Jesús fue bautizado, inmediatamente se levantó del agua. En ese mismo momento, el cielo se abrió sobre él y observó al Espíritu de Dios descender en forma de paloma, posándose sobre él. Entonces, una voz tronó desde el cielo. «Este es mi Hijo amado. Él me trae gran deleite. Tómate un momento y absorbe lo que se desarrolla aquí». Jesús está sumergido en el río. El Espíritu desciende desde el reino celestial. El Padre declara su complacencia en voz alta. Esto no sucede en secuencia, esto sucede todo a la vez. No un solo actor cambiando entre personajes, no una voz solitaria rebotando como un eco. Tres personas distintas actuando en el mismo instante, separadas pero perfectamente unificadas. Tres personas compartiendo una naturaleza divina. Y presta atención a algo vital aquí.
El Padre no anuncia. Esta es simplemente otra versión de mí mismo. Anuncia. Este es mi Hijo. Palabras que describen relación. El Hijo no rechaza al Espíritu. El Espíritu no compite con el Padre. No existe rivalidad entre ellos, solo cooperación perfecta. De repente, la oración cobra sentido. La oración no es Dios enviando palabras al vacío. La oración no es Dios escenificando una conversación consigo mismo. La oración es relación eterna, hecha visible dentro de nuestro mundo. Cuando Jesús ora, no estamos viendo a Dios desmoronarse. Estamos viendo prueba de que la relación vive en el núcleo mismo de quien Dios es. El amor no puede existir sin relación. La comunicación no puede existir sin relación. El rendirse no puede existir sin relación. Juan, capítulo 17, versículo 5. Padre, devuélveme la gloria que compartíamos juntos antes de que el mundo existiera, antes de que nada fuera hecho, antes de que los seres humanos caminaran sobre la tierra, antes de que el tiempo comenzara a correr. El Padre y el Hijo ya poseían gloria compartida. Jesús no comienza a conectarse con el Padre una vez que llega a la tierra. Él continúa una conexión que nunca tuvo un comienzo. Ahora esa conexión sin fin se convierte en algo que podemos ver con nuestros ojos, escuchar con nuestros oídos, tocar con nuestras manos. Esto explica por qué las Escrituras nunca tratan la oración como extraña o innecesaria cuando se trata de Jesús. La oración no señala debilidad o estatus inferior. La oración es simplemente cómo la relación habla. Cuando Jesús ora, captamos un vistazo de la vida interior del cielo pisando el escenario de la historia humana. Dios no se ha resquebrajado. Dios no se ha fragmentado. Dios no experimenta confusión sobre su propia identidad. Dios permanece uno mientras existe eternamente en relación. Y si esto describe la verdadera naturaleza de Dios, entonces la oración no crea contradicción. Extiende una invitación para que personas ordinarias entren en la misma relación que Dios ha disfrutado dentro de sí mismo desde antes de que cualquier otra cosa existiera. Ahora, con este misterio traído a la luz, llegamos a la pregunta final y más íntima que podríamos hacer. Esta verdad no pertenece solo a eruditos y teólogos, pertenece a la vida cotidiana. Transforma la manera en que nos acercamos a la oración. Todo lo que hemos descubierto nos trae a este punto, no para ganar un argumento, no para resolver una disputa teológica, sino para enfrentar un desafío profundamente personal. Porque si todo lo que hemos explorado es verdad, no puede quedarse encerrado dentro de nuestras cabezas. Si Jesús se dedicó a la oración, no tienes fundamento para afirmar que puedes saltártela. Si el Hijo de Dios, eterno, sin pecado, poseyendo divinidad completa, trató la comunión con el Padre como absolutamente esencial, entonces la oración no es alguna decoración espiritual opcional, forma el fundamento mismo de la vida con Dios. Y si el Hijo voluntariamente se rindió, entonces insistir en la independencia no representa crecimiento espiritual. Representa una mentira que nos decimos a nosotros mismos. Nuestra cultura constantemente nos empuja hacia el éxito por cuenta propia, total autosuficiencia, trazar nuestro propio rumbo. Pero las Escrituras pintan un cuadro radicalmente diferente. La vida verdadera brota de depender de Dios. La oración no expone debilidad. La oración no transmite duda. La oración nos pone en alineación con el cielo mismo. La oración se convierte en el espacio donde nuestras voluntades tercas se ablandan para que la voluntad de Dios pueda tomar forma dentro de nosotros. Esta es exactamente la razón por la que Jesús no limitó sus oraciones a sus propias necesidades. También elevó oraciones por nosotros. Juan capítulo 17, versículo 21.
que experimenten unidad, así como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti, que sean atraídos a esa misma unidad con nosotros. Jesús no nos está pidiendo que nos quedemos a distancia y admiremos la relación divina como espectadores. Él abre la puerta de par en par y nos invita a entrar. La unidad idéntica que Él experimenta con el Padre, la confianza idéntica, la cercanía idéntica, la hace disponible para todos los dispuestos a seguirlo. Esto no tiene nada que ver con que los humanos se conviertan en dioses. Tiene todo que ver con que los humanos se alineen, viviendo de la manera en que las personas fueron diseñadas para vivir desde el principio, conectadas, dependientes, rendidas, completamente vivas. Ahora llegamos a la comprensión final. Jesús oró, no porque estuviera por debajo de Dios, sino porque se acercó lo suficiente para dejarnos ver a Dios de cerca. Demostró que poseer poder no cancela la oración, que tener autoridad no borra la necesidad de dependencia, que ser un hijo no tiene nada que ver con estar solo, tiene todo que ver con estar en relación. La pregunta ha cambiado ahora. Ya no preguntamos, ¿hacia quién dirigía Jesús sus oraciones? La verdadera pregunta se convierte en, ¿hacia quién diriges tú tus oraciones? ¿Te acercas a alguna energía cósmica distante o te acercas a un Padre? ¿Vives aislado y autodirigido o vives en genuina relación? Las Escrituras no nos abandonan afuera mirando hacia adentro. Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos al trono de la gracia con completa confianza, sabiendo que recibiremos misericordia y descubriremos gracia exactamente cuando más la necesitemos. El trono no ha sido cerrado con llave. La invitación permanece abierta para cualquiera dispuesto a aceptarla. Si esta enseñanza trajo claridad a tu mente, si desenredó algo que te confundió por años, comparte lo que sucedió en los comentarios abajo. Y si quieres continuar sumergiéndote en los misterios profundos escondidos en las Escrituras, no para inquietar tu fe, sino para hacerla inquebrantable, suscríbete para más enseñanza bíblica. La palabra de Dios no se encoge ante preguntas difíciles, las enfrenta directamente. Shalom, y espero caminar contigo en el próximo viaje.